Bueno, pues vamos por la segunda parte del tema, que son las etapas de la dictadura. Vamos a ver cómo llega al poder Primo de Rivera, cómo Alfonso XIII lo apoya. ¿Vale? Yo esto quiero que se os quede claro, que seguimos dentro del reinado de Alfonso XIII. ¿Vale? Os pongo aquí esta imagen, este es Primo de Rivera. ¿Lo veis? Aquí, este es Primo de Rivera y este es Alfonso XIII. Hay muchas imágenes con los dos en un despacho hablando de decir, el rey sigue siendo Alfonso XIII. Y ahora vemos como el presidente del gobierno será Primo de Rivera. Que se os quede claro. Bueno, pues venga, pronunciamiento y primeras medidas. ¿Vale? Pronunciamiento y primeras medidas. Bueno, pues fijaros, el 13 de septiembre, el general de Cataluña, Primo de Rivera, general Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado y reclamó al rey el poder, es decir, él declara estado de guerra en Cataluña y le pide al rey ser presidente del gobierno, le pide al rey tener el poder. Y Alfonso XIII pregunta primero a los distintos generales, ves que Primo de Rivera tiene apoyo y decide, ¿vale? Y Alfonso XIII le da el poder como presidente del gobierno. Por lo tanto, presidente del gobierno va a ser Primo de Rivera. Veis que es un golpe de Estado prácticamente sin pegar un tiro. Y diréis, ¿por qué un golpe de Estado? Porque se hace al margen de la Constitución, de elecciones y del Parlamento. ¿Qué propósitos tenía Primo de Rivera? Bueno, pues fijaros, algo importante, que era algo transitorio. Él se consideraba a sí mismo un doctor de hierro, que venía a curar España de los males que tenía, que ya hemos visto todos los males que tenía anteriormente, y ya está, una vez curado al enfermo, él se quitaba, ya no hacía falta un médico de hierro, que mismo se llamaba así, que venía a regenerar. Por lo tanto, él quería quitar a los profesionales de la política, ¿vale? Y emprender reformas. Estaba viendo cómo, bueno, los profesionales de la política eran incapaces de controlar todo lo que estaba ocurriendo en el país. ¿Quién apoya a Primo de Rivera? Bueno, pues lo apoya el rey, va a tener el apoyo del rey, que para eso lo va a mantener 7 años en el cargo, la oligarquía política y económica, es decir, los poderosos políticos, sobre todo económicos, y fijaros, y la burguesía catalana, que en un principio va a estar a favor de Primo de Rivera. La burguesía lo que necesita es tranquilidad, mucha tranquilidad, y en Cataluña hemos visto que hay muchos follones. La Asamblea de Parlamentarios, la Semana Trágica de 1909, en fin, todos los atentados que ocurren en Barcelona. Gente que podía estar en contra en un principio, como podía ser los obreros, pues se mantuvieron tranquilos. Es decir, los obreros en principio no se opusieron así de una manera fehaciente a la dictadura. Entre ellos PSOE y UGT. UGT es un sindicato que sigue existiendo hoy, Unión General de Trabajadores, eso significa Unión General de Trabajadores, pues se quedaron un poco a la expectativa. Van a pasar de la expectativa a colaborar. Ya veremos cómo Largo Caballero, ¿vale? Largo Caballero va a colaborar con el régimen de Primo de Rivera. Lo primero que va a intentar Primo de Rivera, o que va a querer, es controlar el país. Entonces, para el control del país, ¿sí? Para controlar el país, para que el país esté tranquilo, no haya huelga, etcétera, bueno, pues dos cosas, fijaros. Va a tener un control por parte del ejército de todos los resortes del poder, entre ellos el orden público, es decir, el orden público pasa a manos del ejército. Y va a declarar el estado de guerra en todo el territorio nacional. Si todo el territorio nacional va a quedar bajo el poder del ejército, con sus leyes propias, que el ejército ya sabemos que tiene sus leyes propias. Y lo segundo que hace es la disolución del Congreso y el Senado. Y también suspende garantías constitucionales y de derechos, ¿vale? Es decir, él va a mandar a su casa a los políticos profesionales, Congreso y Senado, se van ahí a su casa los políticos, y además, bueno, pues algunas garantías constitucionales y algunos derechos que existían, pues los va a suspender, los va a dejar en suspensión, derechos como el derecho de huelga, derechos como el derecho de reunión, etcétera. Recordamos, esto es importante, que había una constitución, una vieja conocida, la de 1876, todavía estaba vigente en España. ¿Vale? Por lo tanto, todos los derechos que estaban recogidos en esa Constitución los va a poner en suspenso. Van a ser las primeras medidas. Y va a empezar a gobernar.
el primer periodo, primer gobierno, va a ser conocido como el Directorio Militar, entre 1923 y 1925. ¿Vale? Este es el primer gobierno de Primo de Rivera. Entonces, desde 1923 va a haber un directorio militar, ¿vale? ¿Qué es un directorio militar? Pues un gobierno de militares, sobre todo de alta graduación. No sé si he puesto por aquí alguna imagen. No he puesto, pero bueno, hay 3 imágenes de los militares, ¿no? De la cara que tienen los militares, son todos generales, capitanes, en fin, gente muy importante dentro del ejército que va a ser los encargados de llevar a cabo el primer gobierno de Primo de Rivera. Va a ser un régimen interino. Ya hemos hablado, es decir, o él va a hablar de que va a ser un régimen interino, es decir, va a ser un régimen transitorio, un poco. Esto es lo que le va a permitir al principio, transitorio, no tener mucha gente en contra. Es decir, Primo de Rivera dice, yo estoy aquí, cuando esto lo arregle, ¡pum!, me voy. Y tan amigos, ¿vale? El objetivo, de nuevo, regenerar la vida política. Esto del regeneracionismo, ya lo hablamos al final del tema anterior, una idea que va a comenzar a partir de 1898. Es decir, había que regenerar España, había que cambiar muchas cosas. Y para regenerar la vida política, una de las cosas que quiere hacer es acabar con otro viejo amigo nuestro, los caciques, acabar con el caciquismo. ¿Vale? Él va a pretender que él dice que uno de los grandes males de España era esto del caciquismo. Por lo tanto, vamos a acabar con los caciques. Al final eso fue una farsa más que otra cosa, porque lo que hizo es cambiar unos caciques por otros. Es decir, los viejos caciques de la Restauración van a ser cambiados por unos nuevos caciques de la dictadura, si queréis, los podemos llamar así. ¿Vale? Pero bueno, él va a intentar regenerar esa vida política atacando ahí a los caciques. Además, va a ir desmantelamiento de las instituciones democráticas. Por ejemplo, los ayuntamientos. Los ayuntamientos ya no van a ser elegidos, sino que los va a elegir, no van a ser electos, sino no va a elegir los vecinos, los va a elegir el propio Primo de Rivera. ¿Vale? El Congreso no hay, Senado no hay, va a ir quitando desmantelamiento de todas estas instituciones que eran democráticas y que nos habíamos dado a los españoles en la Constitución de 1876. También en este periodo va a fundar un partido, fundó la Unión Patriótica. ¿Qué necesidad tenía este hombre de fundar un partido? Bueno, pues muy fácil, era un partido para darle apoyo. Es decir, él decía que no solo se podía apoyar en los militares, sino que necesitaba también un apoyo civil. Y ese apoyo civil se lo va a dar este nuevo partido. Importante esto de Unión Patriótica, ¿vale? Es decir, el objetivo es darle apoyo a Primo de Rivera. Tanto así que no va a tener un programa definido, sino que el programa va a ser de Primo de Rivera, ¿vale? Sin un programa definido, sino simplemente porque él va a ser lo que va a considerar que es mejor para España. Y dentro de esto, bueno, pues los miembros, los que van a estar en este partido, van a ser los católicos, muchos funcionarios y muchos caciques rurales, pequeños caciques y grandes caciques, sobre todo los pequeños, que se van a poner a favor de Primo de Rivera y que se van a afiliar a ese partido de Unión Patriótica. ¿Qué más hace durante este periodo? Bueno, pues orden público, el problema del orden público, que ya lo hemos visto anteriormente, con la huelga, el pistolerismo en Barcelona y todo, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Los atentados, los contraatentados y toda esta historia. Bueno, pues él va a intentar acabar con este problema de orden público. ¿Cómo? Militarizando la vida pública. Por lo tanto, los militares van a ser los encargados del orden público. No es igual una policía con militar con su rifle y todas sus historias, ¿no? Y su armamento. Y se va a producir una persecución de los comunistas y anarquistas, que son los que van a estar en contra del régimen de Primo de Rivera. Ya hemos visto que PSOE y UGT se van a poner un poco de lado, pero los comunistas y los anarquistas sí de primera hora se van a poner en contra del régimen de Primo de Rivera. Por lo tanto, va a haber primero una ilegalización y después una persecución de estos dos partidos, de estas dos ideas. ¿Qué más hace en este periodo el directorio militar? Pues bueno, va a atajar otro de los grandes problemas de España, el problema de Marruecos. Ya vimos el desastre de Anual 1921, lo que provocó 14.000 muertos. Por lo tanto, en Marruecos teníamos un problema. Y Primo de Rivera va a acabar con ese problema. ¿Cómo? Con el desembarco
de Alusema, que se va a hacer junto a Francia. ¿Vale? Esto es un desembarco militar, dicen que es el primer gran desembarco de la historia en el corazón del Marruecos más rebelde, que está más en contra de España, ¿no? En el corazón del Rift. Bueno, pues ahí se va a producir un desembarco de tropas militares, ¿vale? Justo en el corazón, y se va a hacer junto a Francia. Y esto fue un auténtico éxito, ¿vale? Este desembarco. Aquí sí tengo algunas imágenes, ¿veis? Mira, aquí están todos los barcos, ¿vale? Que van a llevar, todos los barcos que van a llevar a los soldados, ¿vale? A Marruecos, allí a Alusema. ¿Vale? Alusema es una parte, es una bahía, una ciudad, una bahía, donde un poco era la capital del Rift. El Rift es, insisto, la zona que va a estar más en contra de la colonización española. ¿Veis? Aquí veis otro desembarco, veis cómo van llegando los soldados en el corazón, insisto, el corazón de la rebelde. Bueno, gracias a este gran éxito de este desembarco y batallas posteriores, se va a detener a Abdelkrim. Abdelkrim, ¿quién es Abdelkrim? El líder de la insurrección contra España, bueno, más que la insurrección, el líder de los marroquíes que están en contra de España, de la colonización española, y se va a conseguir la ocupación efectiva del territorio de Marruecos. Es decir, Primo de Rivera va a acabar con este problema de Marruecos, va a acabar con la guerra de Marruecos, que tantos problemas había traído. Insisto, 14.000 muertos en 1921. Bueno, y como dos cositas curiosas, aquí tenéis Abdelkrim, vamos a ver, este no es Abdelkrim, ahora os diré quién son estos tres. Este es Abdelkrim, una vez detenido, que va a ser detenido, insisto, gracias al desembarco de Alusema y posteriores batallas. Y aquí tenéis algo muy curioso, bueno, pues 3 militares golpistas que van a participar en la guerra de Marruecos. ¿Quiénes son esos 3 militares? En el centro, Miguel Primo de Rivera. A su derecha, este de aquí, Sanjurjo, que va a dar un golpe de Estado en 1932 contra la Segunda República, en Sanjurjo. Y aquí, no sé si suena este joven de aquí, Francisco Franco, que también va a ser muy importante en la batalla, ¿vale? En la guerra de Marruecos, ¿vale? Franco es africanista, hace toda su vida militar, toda su profesión militar la va a hacer en Marruecos. Ya sabéis que él fue uno de los generales más jóvenes de Europa, con 33 años ya era general, Franco. Bueno, pues aquí lo tenéis, 3 militares golpistas. Primo de Rivera se va a poner al mando él directamente de la fuerza. Bueno, pues fijaros, este es el momento de máxima popularidad de Primo de Rivera. Había conseguido prácticamente todos los objetivos que se había planteado. Dicen por ahí que si se hubiera retirado en este periodo, pues sería un héroe. Pero él decidió seguir en el poder. Y va a cambiar de gobierno. Va a ser un directorio civil, que es el segundo gobierno, el directorio civil. ¿Qué es el directorio civil? Bueno, pues que a partir de 1925... el directorio civil, insisto, el segundo gobierno de Primo de Rivera, aparecen civiles en el gobierno. Ya no hay solo militares de alta graduación, que van a seguir habiendo, muy importantes, pero van a aparecer civiles en el gobierno. Es decir, una manera de intentar de seguir en el poder, de perpetuarse en el poder. Esto va, ¿no? Otro de los intentos, otra de las cosas que va a intentar hacer para seguir en el poder es que en 1926 va a haber un intento de institucionalización, es decir, de dotar a la dictadura de instituciones, de seguir en el poder, de perpetuarse en el poder. Para ello va a convocar una Asamblea Nacional Consultiva, se llama así, es una reunión con un objetivo, hacer una nueva constitución. Es decir, vamos a hacer una constitución en la cual me permita a mí seguir en el poder. Una constitución donde se hable de que yo soy el jefe del gobierno, a perpetuidad o lo que sea. Bueno, pero esto fue un fracaso. ¿Vale? Fue un auténtico fracaso. Aquí no hubo manera de sacar adelante esta nueva constitución, ni de institucionalizar este poder ni esta dictadura. Bueno, durante el directorio civil se van a tomar una serie de medidas también muy interesantes y que muchas de ellas casi que van a llegar a nuestros días.
Bueno, en política económica, insisto que sobre todo a partir del 26, donde esto va a ser más importante. Bueno, pues va a tener una política económica muy influenciada por los felices años 20. ¿Qué es esto de los felices años 20? Recordamos que había acabado la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acaba en 1918 y que a partir de aquí, sobre todo a partir de 1920, comienza una subida económica muy importante en todo el mundo. Estos son los conocidos felices años 20, una gran expansión económica. Dentro de esta expansión económica, pues también va a estar España. Esta expansión económica ya sabéis que acaba de manera abrupta en 1929. Ya lo veremos. Pero bueno, que sepáis que también España y Primo de Rivera pues va a tener la suerte, si queréis, de vivir una época de gran expansión económica. Esto le va a permitir hacer muchas cosas, ¿vale? Bueno, felices años 20, una buena economía en todo el mundo, ¿vale? Una gran expansión económica en todo el mundo. La política que va a llevar a cabo Primo de Rivera, bueno, pues va a ser una política económica intervencionista. Es decir, va a intervenir en el poder económico, va a intervenir en economía a través, ¿vale? Intervencionista, a través de una serie de medidas. Vamos a ver qué medidas va a ir tomando económicamente Primo de Rivera. Bueno, pues va a tener un control sobre los distintos sectores productivos de España. ¿En qué se va a materializar ese control? En precios. Va a estipular los precios de muchos productos, en el volumen de producción, si cuánto hay que producir de cada producto. ¿Vale? Esto es totalmente intervencionista. Esto no suena, bueno, no quiero decirlo, pero vamos, suena casi a comunismo. No, esto no es comunista, no tiene que ver con el comunismo, pero bueno, que no suena, ¿eh? Sí, etcétera. Muchas medidas en las cuales el poder va a estar en manos de... el poder económico va a estar también en manos de esto, no lo diré, del Estado, ¿vale? Del gobierno. Más cosas, pues un mayor proteccionismo arancelario. Repito, arancelario. ¿Qué significa un mayor proteccionismo y un mayor, ¿no? O poner aranceles? Bueno, esto se hace para proteger los productos nacionales. Esto ya lo he explicado yo un montón de veces. ¿Vale? Las políticas económicas proteccionistas, ¿qué es lo que pretenden? Ahora vemos esto, ¿vale? Pretenden una cosa muy sencilla, es que la gente, ¿vale? Si esto es lo que sea, ¿no? Litro de leche, y esta es una personita, bueno, pues, y aquí hay otro litro de leche que se produce fuera de España, esto es España. Bueno, pues la gente, ¿qué va a consumir? La gente va a consumir lo que sea más barato, básicamente, ¿no? Es que este no está hecho en España, bueno... Esto es, básicamente, la gente consume lo que está más barato. Por lo tanto, si yo hago que el producto que viene de fuera, cuando pase la frontera, tenga que pagar un impuesto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final, como este producto, lo voy a pintar así, ¿vale? Este producto extranjero es más caro, ¿qué es lo que va a hacer el españolito de a pie? Pues va a consumir el nacional, el producto nacional. Esto significa una política arancelaria, ¿vale? Es decir, o una política proteccionista, hacer o intentar que el español consuma los productos que se hacen aquí y no los productos que se hacen afuera. Y para eso tienen que ser más caros. Bueno, esto ahora mismo está un poco en desuso, pero que sepamos que existe. ¿Vale? Esto... Los grandes perjudicados es el consumidor, que al final no hay competencia. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué más va a ser? Pues muchas obras públicas, muchísimas obras públicas, ahora veremos algunas. Esto va a provocar que haya muchos puestos de trabajo y por lo tanto sube el nivel de vida. Si la gente va a trabajar, pero claro, va a trabajar, insisto, gracias a las obras públicas que va a hacer este hombre, que va a ser Primo de Rivera. ¿Qué obras públicas? Bueno, ahí tenéis algunas, ahora vemos esto, ¿vale? Aquí lo tenéis. Aquí tenéis haciendo una presa, carretera, etcétera. Digo, me encanta esta foto, un poco España ya era España, ¿eh? Observad la foto y decirme cuántos están trabajando. No creo que trabajando 3 y el resto están ahí, ¿vale? Mirando, ¿eh? Entonces España, no trabajando y 3 mirando. Bueno, pues ya aquí, en la dictadura de Primo de Rivera ya era algo así, ¿vale? Fijaros bien en la foto. Bueno, pues por lo tanto, muchas obras públicas y esto va a provocar que haya muchos puestos de trabajo,
muchísimos puestos de trabajo. Un fomento de la industria nacional, es decir, se van a construir fábricas con dinero del gobierno, con gobierno del Estado, va a subvencionar y va a ayudar a muchas empresas. Por ejemplo, se van a crear CAMSA, ¿no suena? Compañía Telefónica Nacional de España, lo que hoy es Movistar, que antes era Telefónica, tiene su origen en la dictadura de Primo de Rivera, etc. Y además de subvencionar y ayudar a estas empresas, se le va a conceder monopolios. ¿Qué significa un monopolio? Un monopolio significa que un producto solo lo va a ofrecer una empresa. Eso significa un monopolio. Es decir, un producto cual sea, solo lo va a ofrecer una empresa. En el caso de CAMSA, pues por ejemplo, ¿no? La gasolina, pues solo la va a ofrecer CAMSA. Claro, que negociazo, ¿eh? Esto ya existen pocos monopolios. Eso significa que se le va a dar un monopolio. Los resultados de toda esta política, bueno, pues esto es muy fácil. Más empleo, las obras públicas van a generar muchísimo empleo, más producción, las industrias van a producir muchísimo más, modernas obras públicas, insisto, carreteras, muchas presas, ¿vale? Muchos embalses también, pero, siempre hay un pero, también provoca un gran endeudamiento. Claro, si os dais cuenta, todo esto se hace con dinero del Estado. Y al final el Estado pues, tiene lo que tiene. Y si no tiene, lo tiene que pedir. Ya está. Y si no lo tiene, lo tiene que pedir. Y eso provoca endeudamiento. El endeudamiento no es que sea malo ni bueno. El problema del endeudamiento es si se puede pagar o no. ¿Vale? Se podía pagar hasta, fijaros, que llega la crisis del 29. Ya sabéis que actualmente se habla de que esto es una crisis del coronavirus que parece la del 29, siempre se coge un poco de referencia. ¿Por qué? Porque la crisis del 29 fue una crisis durísima para el mundo entero. Bueno, pues esta crisis del 29 va a provocar que España no pueda pagar todo lo que se ha endeudado. Hasta ahí, más o menos bien. Una vez que llega la crisis, llegan los grandes problemas. Tanto que fijaros que Primo de Rivera va a dimitir un año después. Bueno, menos de un año, en 1930 ya dimitió Primo de Rivera a principios de 1930. ¿Vale? En el campo, pues en el campo va a haber grandes terratenientes o los grandes terratenientes, ¿vale? Los grandes terratenientes va a seguir existiendo. Y aquí se va a poner en marcha una política muy importante de regadío también por parte de Primo de Rivera. Se va a fundar o se van a crear las confederaciones hidrográficas que siguen existiendo hoy día. Confederaciones hidrográficas del Guadalquivir, del Genil, ¿vale? Así que van a controlar el regadío de los distintos de los campos. Se van a poner. Fijaros si es importante este periodo, que mira lo que se va a fundar en Sevilla, ¿vale? Bueno, y con esto, fijaros, no sé si os suena esto es la Plaza de España. La Plaza de España data de Sevilla, de 1929, de esta exposición iberoamericana. Es una exposición que se va a hacer en Sevilla, mucho dinero invertido, y bueno, nos va a dejar como legado esta Plaza de España que es tan famosa y tan visitada en la actualidad. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir este directorio civil, recordarlo que un poco donde más cosas hace. Bueno, una política social, venga, va quedando menos. Política social. ¿Vale? Bueno, pues va a ser una regulación del trabajo. Es decir, él va a regular, o el Estado va a regular las condiciones laborales de los trabajadores. Por medio, insisto, de la intervención también del Estado. El Estado va a regular salarios, vacaciones, etc. Aparecen los sindicatos verticales. Vamos a ver qué es esto. Donde están integrados patronos y obreros. ¿Qué es esto de los sindicatos verticales? Bueno, pues muy fácil. Venga, en la actualidad, un sindicato que nos suele ser horizontal, es decir, en el sindicato lo que hay son obreros. Por lo tanto, gente más o menos de la misma clase social, si queréis. ¿Vale? Obreros. Un sindicato vertical es así, donde dentro de la misma organización pues va a haber patronos y obreros. ¿Vale? Esto sería un sindicato de clase, que se llama, y esto sería un sindicato vertical.
Es una organización donde están dentro los patronos y los obreros. Esto los va a prohibir Primo de Rivera prácticamente. Entonces los que van a existir son estos. Y es aquí donde se van a discutir todos los problemas laborales que existen. Cuando había un conflicto, los conflictos se solucionaban, es decir, cuando había un conflicto entre trabajadores y patronos, se solucionaban en los comités paritarios. ¿Qué son los comités paritarios? Bueno, los comités paritarios que eran tutelados por el Estado. Bueno, los comités paritarios eran reuniones, ¿vale? Eran comités, eran organizaciones que se creaban para ese problema, donde estaban representantes de los patronales, de los patronos, de los trabajadores y del Estado. Y aquí se decidía cómo se solucionaba ese conflicto. Y cada uno, bueno, pues tenían sus votos. Al final, prácticamente el que decía era el Estado. Era el que decidía pues a quién se le daba la razón. Pero bueno, que sepáis que existen estos comités paritarios. Todo esto va a provocar que haya mejoras para los trabajadores, ¿eh? Aquí el PSOE va a estar metido, ¿eh? Mejoras para los trabajadores. Por ejemplo, se consigue un seguro de enfermedad, las bajas. Cuando un trabajador está de baja, se le paga. ¿Por qué? Porque tiene un seguro de enfermedad. Se consigue el descanso dominical. Sí, que los domingos no haya que ir a trabajar. Fijaros, ¿eh? Qué historia. Todo eso se consigue durante la dictadura de Primo de Rivera. La UGT va a aceptar todo esto, va a estar a favor y va a luchar, insisto, dentro de los comités paritarios, dentro de los sindicatos verticales. Bueno, pues va a conseguir todas estas mejoras, gracias a los trabajadores, para los trabajadores. Hay otras organizaciones que no, como es la CNT y los comunistas. Estos no van a estar a favor de todas estas medidas sociales, de los sindicatos verticales y todas estas, y por lo tanto van a ser ilegalizados. ¿Vale? Van a ser ilegalizados. ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, pues que se consigue una paz social, ya no hay tantas huelgas, ya no hay tanto follón como hemos visto anteriormente, pero con un precio. ¿Qué precio? Prohibir manifestaciones y censurar la prensa. Es el precio que hay que pagar por mantener, insisto, una paz, una relativa calma social. ¿Vale? No va a haber manifestaciones, no van a estar prohibidas y la prensa también va a estar muy controlada por el régimen. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, seguimos en el siguiente vídeo para que no sea muy largo este vídeo.